Buenos días, estimados estudiantes de la Tecnología Superior Universitaria en Emergencias Médicas. Hoy nos encontramos ante uno de los retos más grandes y sensibles de nuestra profesión, la reanimación de un niño. No hay nada que acelere más el pulso de un paramédico que ver a un lactante inerte en brazos de una madre desesperada. Pero el pánico es el enemigo de la técnica. En esta primera sesión de nuestro contenido sobre técnicas de compresión en lactantes y niños, vamos a desmantelar la idea de que el niño es un adulto pequeño y vamos a sumergirnos en la fisiología crítica, la biofísica de fluidos y el marco legal que rige nuestras manos cuando tocan un tórax pediátrico. Para empezar, ubiquémonos en nuestra realidad. El perfil epidemiológico del Ecuador nos presenta un patrón bimodal de mortalidad infantil que ustedes verán en la calle. En el primer año de vida, los lactantes mueren principalmente por causas perinatales y malformaciones, lo que hace vital la reanimación neonatal. Pero a medida que crecen, entre 1 y 14 años, la causa de muerte cambia drásticamente a eventos externos, accidentes de tránsito y ahogamientos. Imaginen un fin de semana en la costa o en un balneario de la sierra. El ahogamiento es una amenaza real. O piensen en la salida de las escuelas en Quito. El atropellamiento es un riesgo latente. En estos casos, la hora dorada del trauma pediátrico o el minuto de oro neonatal no son frases poéticas, son ventanas fisiológicas que se cierran rápidamente. Y aquí entra un aspecto que a menudo ignoramos, la responsabilidad legal. El artículo 146 del COIP sobre homicidio culposo por mala práctica profesional nos exige adherencia a la lex artis, al estado del arte de la profesión. Si ustedes, por desconocimiento o pereza, aplican una técnica obsoleta como la de 2 dedos en un lactante, cuando la evidencia actual y las guías 2025 priorizan la técnica de 2 pulgares, y ese niño muere o queda con daño cerebral, podrían enfrentar consecuencias legales por inobservancia de normas técnicas. Su defensa es el conocimiento actualizado y la documentación precisa. Entremos en la fisiología, porque para salvar a un niño hay que entender cómo funciona su maquinaria celular. La diferencia fundamental con el adulto es la tasa metabólica. Un lactante consume oxígeno al doble de velocidad que un adulto, entre 6 y 8 mililitros por kilo por minuto. Además, tiene una capacidad residual funcional reducida, es decir, su tanque de reserva de oxígeno en los pulmones es muy pequeño. Esto significa que, ante una apnea, el niño se desatura en segundos. La hipoxia tisular es inmediata. Y aquí viene el efecto dominó. La hipoxia causa metabolismo anaerobio, acidosis y finalmente bradicardia. El corazón inmaduro del niño depende del calcio y del oxígeno. Si le quitan eso, deja de latir. Por eso la bradicardia en un niño no es solo un ritmo lento, es un signo premortal de paro inminente. Hablemos ahora de la física de la vía aérea explicada por la ley de Hagen-Poiseuille. Esta ley nos dice que la resistencia al flujo de aire es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio del tubo. En español sencillo, la vía aérea de un lactante es un tubo muy estrecho. Si ese tubo se inflama un poquito por una bronquiolitis o edema, reduciendo su radio a la mitad, la resistencia no se duplica, aumenta 16 veces. Esto explica por qué un simple moco o una mala posición de la cabeza pueden asfixiar a un bebé en minutos. Por eso, la posición de olfateo no es un capricho estético, es una intervención física para maximizar el radio y permitir que el aire entre. Pasando a la biomecánica de las compresiones, tenemos que hablar de la pared torácica. Las costillas del lactante son horizontales y muy flexibles, casi cartilaginosas. Esto es bueno y malo. Bueno porque es fácil comprimir, malo porque esa flexibilidad hace que en dificultad respiratoria el tórax se hunda, tiraje, en lugar de expandirse causando respiración paradójica. Y en la RCP, si comprimimos demasiado profundo sin control, podemos dañar el hígado o el vaso porque la parrilla costal no protege tanto como en el adulto. Aquí entramos en el gran debate de los algoritmos, CAB o ABC. Desde 2010 se estandarizó CAB, compresiones primero para todos. Pero en pediatría, la mayoría de los paros son asfícticos, es decir, por falta de oxígeno, no por arritmia súbita.
Si el niño se ahogó o tuvo neumonía, su sangre ya no tiene oxígeno. Bombear sangre sin oxígeno, CAB, parece menos lógico que oxigenar primero, ABC. Sin embargo, las guías mantienen el CAB para simplificar y garantizar flujo. Pero ojo, para el 2025, la proyección es un enfoque híbrido para profesionales como ustedes. Si ven colapsar al niño súbitamente, arritmia, hagan CAB y pidan el DEA. Pero si es un paro asfíctico claro, como un ahogamiento, prioricen la ventilación o hagan ciclos de ventilación antes de comprimir. Ustedes deben tener el criterio clínico para decidir. Esto se conecta con el momento de pedir ayuda. Call fast versus call first. Si están solos y encuentran a un niño en paro, no presenciado, lo más probable es que sea asfíctico. Deben hacer 2 minutos de RCP inmediata, call fast, antes de ir a buscar ayuda o el teléfono. Esos 2 minutos de oxígeno pueden revertir el paro o salvar el cerebro. En cambio, si ven el colapso súbito, corran por el DEA, call first, porque es un problema eléctrico. Ahora, un punto crítico que veo fallar mucho en simulaciones, la falacia de la sístole. En adultos buscamos ausencia de pulso, en niños, si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto y hay signos de mala perfusión, cianosis, palidez, deben iniciar compresiones ya, no esperen a que el corazón se pare del todo. Una frecuencia de 40 en un lactante no mueve suficiente sangre para el cerebro. Las compresiones actúan como un soporte inotrópico externo para evitar el daño cerebral irreversible. Y cuidado con el precipicio hemodinámico. Los niños compensan el shock increíblemente bien. Pueden perder el 30% de su sangre y mantener la presión normal gracias a una vasoconstricción brutal. Pero cuando la presión cae, hipotensión, es porque ya no pueden más y el paro es inminente. No confíen en la presión arterial como signo de estabilidad temprana. Miren el llenado capilar, la temperatura de la piel y el estado mental. Recuerden la fórmula de hipotensión para niños de 1 a 10 años, 70 más 2 veces la edad. Si están por debajo de eso, corran. Finalmente, hablemos de la técnica de compresión. Olvídense de los 2 dedos para un solo reanimador en lactantes si sus manos son lo suficientemente grandes. La evidencia es contundente. La técnica de 2 pulgares con manos rodeando el tórax, TTT, es superior en todo. Genera mayor presión sistólica, mejor presión de perfusión coronaria y cansa menos. Al rodear el tórax, no solo aprietan el esternón, sino que exprimen todo el pecho, aprovechando la bomba torácica y cardíaca. La técnica de 2 dedos fatiga y pierde profundidad rápidamente, así que, a menos que no puedan rodear el tórax, usen los 2 pulgares siempre. Desglosemos con precisión quirúrgica 3 conceptos que mencionamos pero que requieren una comprensión magistral. La trampa de la compensación hemodinámica, la física de fluidos aplicada a la vía aérea y la implicación legal de usar técnicas obsoletas. Volvamos al concepto del precipicio hemodinámico. Les dije que los niños compensan bien, pero ¿entienden realmente cómo y por qué esto es peligroso? El sistema cardiovascular pediátrico tiene una reserva simpática extremadamente robusta. Cuando un niño pierde volumen sanguíneo, por ejemplo, en una hemorragia por trauma abdominal o por una deshidratación severa por diarrea, muy común en nuestras zonas rurales, su cuerpo libera cantidades masivas de catecolaminas. Esto provoca una vasoconstricción periférica intensa. El niño sacrifica la perfusión de la piel, los riñones y el intestino para mantener la presión arterial central y perfundir el cerebro y el corazón. Ustedes verán un niño pálido, con la piel fría y moteada, quizás un poco irritable, pero cuando le ponen el tensiómetro, la presión está normal. Si ustedes se confían de ese número y reportan al EQ 911 que el paciente está estable, están cometiendo un error fatal. Ese niño está al borde del abismo. Cuando los mecanismos compensatorios finalmente se agotan, la caída no es gradual, es vertical. La presión se desploma y el paro cardíaco ocurre en segundos o minutos. Por eso, la hipotensión en pediatría se considera un signo premortal. Ustedes deben memorizar y aplicar la fórmula de presión arterial sistólica mínima, 70 más 2 veces la edad en años. Si un niño de 5 años tiene una sistólica de 78, aunque parezca normal, está rozando el límite de 80, 70 más 2 por 5.
Para ustedes eso es una alarma de código rojo inminente. Ahora, profundicemos en la ley de Hagen-Poiseuille y la vía aérea, porque esto explica por qué las enfermedades respiratorias matan tanto a nuestros niños en época invernal. La ley dice que la resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Hagamos el ejercicio mental. Si la vía aérea de un lactante tiene 4 milímetros de diámetro y el edema por una laringotraqueitis o croup le quita solo 1 milímetro de radio en cada lado, reduciéndolo a la mitad, el flujo de aire no cae a la mitad. La resistencia aumenta 16 veces. El trabajo respiratorio que ese niño tiene que hacer para mover aire a través de ese tubo estrecho es monumental. Se agota rápidamente, el diafragma se cansa, y como el tórax es tan flexible, cada vez que el niño intenta inhalar con fuerza, el tórax se hunde hacia adentro por la presión negativa, colapsando aún más la estructura y reduciendo el volumen de aire que entra. Esto es la respiración paradójica. Ustedes tienen que intervenir antes del agotamiento. La posición de olfateo, alineando los ejes oral, faringio y laringio, busca maximizar ese radio R de la ecuación para reducir la resistencia R y darle una oportunidad al niño de respirar sin gastar toda su energía metabólica. Y esto nos lleva nuevamente al artículo 146 del COIP y la mala práctica profesional. La ley castiga la inobservancia de normas técnicas. Si hoy sabemos, gracias a estudios biomecánicos, que la técnica de 2 pulgares, TTT, genera mejores presiones arteriales y mejor perfusión coronaria que la técnica de 2 dedos, y ustedes insisten en usar 2 dedos porque así aprendieron hace 10 años, están actuando con impericia o negligencia. Si ese lactante muere y un perito demuestra que la técnica aplicada fue subóptima y no generó el flujo necesario para mantener la vida, ustedes tienen responsabilidad. La técnica de 2 dedos fatiga los músculos pequeños de la mano en menos de 60 segundos, haciendo que las compresiones se vuelvan superficiales e inútiles sin que se den cuenta. La técnica de 2 pulgares usa los músculos de los brazos y hombros, permitiendo consistencia y calidad. Rodear el tórax aprovecha el mecanismo de bomba torácica, aumentando la presión intratorácica general, algo que los 2 dedos no pueden hacer. En Ecuador, la lex artis o el estado del arte se define por la evidencia actual. Ustedes están obligados a usar la mejor técnica disponible, no es opcional, es su deber objetivo de cuidado. Quiero que visualicen la anatomía de la compresión. El hígado y el vaso en los niños son órganos abdominales, pero debido a la caja torácica pequeña y flexible, están parcialmente expuestos bajo las costillas inferiores. Si ustedes comprimen demasiado bajo, sobre el apéndice xifoides o demasiado profundo sin control, pueden lacerar el hígado. La hemorragia interna resultante puede ser la causa de muerte en un niño que tal vez hubiera sobrevivido al paro inicial. La profundidad de 4 centímetros es una guía, no un mandato absoluto que ignora la constitución física del paciente. En niños desnutridos, 4 centímetros puede ser más de la mitad del tórax, aplastando la aorta contra la columna. Usen el criterio clínico de 1/3 del diámetro anteroposterior para modular su fuerza y proteger las vísceras. Finalmente, integremos la fisiología celular con su actuación en la escena. Recuerden que el consumo de oxígeno del niño es de 6 a 8 mililitros por kilo por minuto, el doble que el adulto. Esto significa que la ventana de tiempo para actuar es la mitad. En un adulto, una apnea puede tolerarse unos minutos. En un niño, la desaturación es precipitada. La hipoxia bloquea la producción de energía en la mitocondria. La célula pasa a metabolismo anaerobio, produce ácido láctico, y esa acidosis paraliza las enzimas vitales. El corazón del niño, intoxicado por el ácido y sin oxígeno, baja su frecuencia. Esa bradicardia es el grito de auxilio del miocardio antes de detenerse. Por eso, su intervención con oxígeno y ventilación en los primeros segundos del call fast es lo único que puede romper ese ciclo de muerte celular. No subestimen el poder de 2 minutos de RCP bien hecha. Están comprando tiempo biológico para ese cerebro inmaduro. Para cerrar esta primera parte, quiero que se lleven la idea de que reanimar a un niño no es solo aplicar menos fuerza.
Es entender una fisiología que corre al doble de velocidad, una vía aérea que se cierra con mirarla y un corazón que depende totalmente del oxígeno que ustedes le entreguen. En la próxima clase veremos cómo ventilar sin dañar y cómo manejar situaciones especiales como el neonato y el trauma. Muchas gracias.